Nadie daba un sol por él, pero el hombre que se casó con la hija de una familia de policías americanos escondía un secreto letal, uno que cambiaría la opinión de sus suegros para siempre. Les contaré la increíble historia de un padre, capitán de policía retirado con 30 años de servicio, y una madre, exanalista del FBI, quienes se opusieron durante un año entero al matrimonio de su única hija. ¿La razón? El hombre que ella amaba era un peruano de baja estatura, moreno y de apariencia demasiado tranquila para sus estándares. Sin embargo, cuando una ola de robos aterrorizó su vecindario en Los Ángeles, fueron estos mismos padres quienes, desesperados, pidieron ayuda. Lo que no imaginaban era que su yerno, aquel al que despreciaban por parecer débil, actuaría con una frialdad y una pericia que los dejaría sin aliento. En una sola noche, el cholito del que tanto se burlaron les salvaría la vida y les daría la lección más grande de todas. ¿Qué fue lo que hizo que estos padres, tan anclados en sus prejuicios, cambiaran de opinión de forma tan radical? Acompáñenme a descubrirlo en esta crónica de acción, prejuicio y redención familiar. Mi nombre es Luciana, y a mis 20 años, mientras estudiaba criminología en una prestigiosa universidad de Los Ángeles, mi vida dio un giro de 180 grados. Pero para que entiendan la magnitud de todo, primero debo hablarles de mi familia. Yo vengo de un linaje de acero y ley. Mi padre, John, un gringo de ascendencia irlandesa, fue capitán en el AP por más de 3 décadas. Mi madre, Elena, aunque peruana de nacimiento, se mudó a Estados Unidos muy joven y se convirtió en una brillante analista de perfiles criminales para el FBI. Crecí bajo un código estricto, una filosofía grabada a fuego en las paredes de nuestra casa. En esta familia no se crían débiles. Mi infancia no fue de muñecas y fiestas de té. Desde los 5 años, mi día empezaba antes del amanecer, corriendo junto a mi padre por las colinas de Pasadena. Los fines de semana, mi madre me enseñaba los fundamentos del Krav Maga en el garaje. Para cuando estaba en la secundaria, ya sabía desarmar a un atacante y mi puntería con la Glock 19 de mi padre era casi tan buena como la de un oficial novato. El mundo es una jungla, Luciana. Tienes que ser la depredadora, no la presa, me repetía mi padre. Al graduarme del colegio, levantaba 60 kilos en peso muerto sin problemas y era la presidenta del club de defensa personal de la universidad, donde más de un chico engreído aprendió a no subestimarme. Mi camino estaba trazado: seguir los pasos de mis padres, convertirme en agente del FBI o en detective de homicidios. No había otro plan. Pero un día, durante un otoño californiano de cielos anaranjados, lo vi. Estaba en la sección de Relaciones Internacionales de la biblioteca, buscando material para un ensayo. Era un chico de pelo oscuro y piel trigueña, no muy alto, quizás 1,70 m, y de complexión delgada. Estaba completamente absorto en un libro sobre geopolítica sudamericana, con una concentración tan intensa que parecía ajeno al mundo. Su rostro, de rasgos marcadamente andinos, reflejaba una seriedad que me intrigó. Días después, el destino nos juntó en la misma clase y, para mi sorpresa, nos asignaron un proyecto en grupo. Fue entonces cuando hablamos por primera vez. Hola, mucho gusto. Soy Carlos, dijo con una voz suave, casi un susurro, y un acento peruano inconfundible que endulzaba las palabras. Su apretón de manos fue firme pero breve. Me sorprendió su calma. Me contó que tenía 25 años, que había terminado su carrera en Perú y había cumplido con su servicio militar, y que estaba en Los Ángeles con una beca para hacer una maestría. Mientras trabajábamos en el proyecto, descubrí al hombre detrás de la apariencia silenciosa. Carlos poseía una mente analítica, afilada como un bisturí. Veía ángulos y detalles que todos los demás pasábamos por alto, y siempre, escuchaba la opinión de los demás antes de ofrecer la suya. Su lógica era impecable y su manera de presentar los argumentos, metódica y segura, cautivaba a cualquiera. Había algo más que me llamaba la atención. Por mi físico atlético y mi personalidad directa, la mayoría de los chicos se sentían intimidados o se ponían nerviosos a mi lado. Carlos, en cambio, me trataba con una naturalidad desconcertante. Tu perspectiva es fascinante, Luciana. Nunca lo había visto de esa forma, me dijo una vez, y sus palabras, sinceras y sin una pizca de adulación, me hicieron sentir una calidez extraña. A lo largo del semestre, nuestra conexión se hizo más profunda. Pasábamos horas estudiando en la biblioteca, compartiendo cafés y hablando de todo. Me contaba historias de su Perú, un país que en su voz sonaba a historia milenaria, a cultura vibrante y a un desarrollo imparable. Si llegas a ser policía, serías increíble. La gente que busca la justicia merece todo el respeto del mundo, me dijo,
apoyando mis sueños sin reservas. Una noche, el peligro que mis padres siempre me advirtieron que existía, se materializó. Al salir tarde de la biblioteca, 2 tipos borrachos empezaron a seguirme, lanzándome comentarios vulgares. Oye, muñeca, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Por qué no te quedas un rato con nosotros? A pesar de mi entrenamiento en Krav Maga, la situación era tensa. Eran 2, y la agresividad del alcohol los hacía impredecibles. Justo cuando me preparaba para lo peor, apareció Carlos. Luciana, ¿estás bien?, preguntó. Su voz era la misma de siempre, suave, pero con un filo nuevo, una nota de autoridad que no le había escuchado antes. ¿Y tú quién carajo eres? Su cholo guardián, se burló uno de ellos, riéndose. Pero Carlos no se inmutó. Se paró frente a mí, un escudo humano a pesar de ser más bajo y delgado que ellos. Su postura cambió sutilmente, su cuerpo se relajó de una manera que parecía casi antinatural, y su mirada se volvió fría, penetrante. Váyanse. Ahora, dijo. No fue un grito, fue una orden emitida en un tono bajo y cortante que vibró en el aire. Había algo en esa voz, un poder oculto, que hizo que los 2 matones retrocedieran. Intercambiaron una mirada nerviosa y se largaron murmurando insultos. Fue la primera vez que vi esa otra faceta de Carlos. «¿Estás bien?», repitió, volviéndose hacia mí. «La próxima vez, no camines sola tan tarde». Le di las gracias, todavía temblando. «Debiste tener mucho miedo», le dije. Él sonrió, una sonrisa ligera que no llegaba a sus ojos. «Para nada», respondió. Y en esa sonrisa confiada, vi algo que me cautivó por completo. Después de ese incidente, nuestra relación floreció. Carlos era detallista y protector. Si me resfriaba, me preparaba un emoliente peruano que, según él, curaba todo. Si el estrés de los exámenes me superaba, se sentaba a mi lado en silencio, su sola presencia era un ancla de calma. Cuando su programa de intercambio terminó, tuvo que volver a Perú, pero la distancia no nos separó. Hablábamos todos los días, a pesar de las 14 horas de diferencia. Él siempre se adaptaba a mi horario, quedándose despierto hasta la madrugada para escucharme. «Tienes que venir a Lima, Luciana. Te llevaré a comer un lomo saltado que te cambiará la vida», me decía. Un año después, regresó a Estados Unidos para empezar su maestría, y nuestro noviazgo se hizo oficial. Durante los 2 años siguientes, Carlos fue el novio perfecto. Recordaba detalles que ni yo misma notaba, me cuidaba con una ternura infinita y jamás, ni por un segundo, menospreció mi sueño de ser policía. Al contrario, lo impulsaba. «Tu sentido de la justicia y tu valentía son admirables. El mundo necesita más gente como tú», me decía. Cuando me gradué, tomé la decisión más importante de mi vida, quería casarme con él. Carlos ya tenía una oferta de trabajo en una importante transnacional en Lima. Todo parecía perfecto. Pero cuando se lo comuniqué a mis padres, el mundo se vino abajo. «Absolutamente no. No lo permitiré», gritó mi padre, su voz de capitán de policía resonando en toda la casa. «No voy a entregar a mi hija a un hombre que parece que se va a romper si sopla el viento. ¿Crees que ese tipo podría protegerte en una situación de peligro real? Míralo. Es un enano, un debilucho». Mi madre no fue menos dura. «Luciana, ¿te vas a ir a vivir a Perú, tan lejos de nosotros? Te hemos criado para ser fuerte, te hemos dado lo mejor. ¿Y nos pagas así, yéndote al otro lado del mundo con él? Sí, parece un buen chico, pero ¿tiene la fortaleza para cuidar de nuestra hija?» El corazón se me partió en 1000 pedazos. Mis padres ni siquiera intentaron conocerlo. Lo juzgaron por su apariencia, por su estatura, por los prejuicios que llevaban incrustados en el alma. Pero ustedes no lo conocen. Carlos es bueno, es inteligente, y sí, me protegió cuando lo necesité, les grité, pero mis palabras se perdían en un muro de desdén. El amor no paga las cuentas ni detiene una bala, Luciana. Sé realista. ¿Ese hombre puede protegerte física y económicamente? He trabajado 30 años en las calles, y te aseguro que en el mundo real se necesita fuerza bruta, no buenas intenciones, sentenció mi padre. Los meses siguientes fueron un infierno. La atmósfera en casa era irrespirable. Cada vez que mencionaba el nombre de Carlos, mis padres cambiaban de tema o la cena se convertía en un monólogo sobre mis malas decisiones. Yo estaba agotada. Ten paciencia, amor.
Ya verás que con el tiempo cambiarán de opinión, me decía Carlos por teléfono, siempre paciente, siempre comprensivo. Pero yo no podía más. Una noche, tomé mi decisión. Papá, mamá, me voy a Perú. Me voy a casar con Carlos y voy a vivir allá. La discusión que siguió fue la peor de mi vida. Si cruzas esa puerta, no te molestes en volver, me gritó mi padre. Mi madre lloraba desconsoladamente. ¿Por qué nos haces esto? ¿Así nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? Pero mi determinación era inquebrantable. Quería empezar una vida con el hombre que amaba, lejos de los prejuicios y las expectativas. Y así, con el corazón roto por la ruptura con mis padres, subí a un avión con destino a Lima. Mientras el avión despegaba, sentí la mano cálida de Carlos sobre la mía. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo en mi país, me prometió. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de cuán extraordinario era el hombre con el que me estaba casando, ni de la sorpresa monumental que mis padres estaban a punto de llevarse. Mi primer día en Perú fue un torbellino de sensaciones. Al salir del aeropuerto Jorge Chávez, el caos ordenado de Lima me golpeó con una energía vibrante. Carlos me llevó a nuestro nuevo hogar, un departamento moderno en Miraflores que había preparado para nosotros. Pero al entrar, noté algo extraño. El lugar estaba impecable, pero de una manera casi militar. Los zapatos estaban perfectamente alineados junto a la puerta, no había un solo objeto fuera de lugar sobre la mesa, y las toallas del baño estaban dobladas en 3 pliegues idénticos. Carlos, ¿siempre eres así de ordenado?, le pregunté, divertida. Él se encogió de hombros. Es la costumbre en Perú, sobre todo para los que hemos pasado por el servicio militar. En ese momento, solo pensé que era un hombre disciplinado. Nuestra vida de casados comenzó, y pronto descubrí que su rutina era asombrosa. Se levantaba a las 5 de la mañana, sin falta. Antes de que yo despertara, la casa ya estaba ordenada y él había completado una sesión de ejercicios físicos que me dejaba boquiabierta. Yo, que había entrenado toda mi vida, veía su disciplina y pensaba que los peruanos eran increíblemente trabajadores. A los 2 meses, conseguí un buen puesto en una empresa de seguridad internacional en San Isidro, un trabajo donde podía usar mi inglés mientras mejoraba mi español. Carlos me ayudaba todas las noches, paciente y alentador. Me alegra mucho que te estés adaptando tan bien a la vida limeña, mi amor, me decía. Pero 3 meses después de la boda, ocurrió algo que me dejó helada. Un día, el auto de Carlos se malogró y tuvimos que tomar el Metropolitano para volver a casa. En medio del bus abarrotado, una chica gritó, «Este hombre me está grabando por debajo de la falda». El caos se desató. El acosador, un tipo alto y corpulento, empezó a empujar a la gente para escapar. Antes de que pudiera procesar la situación, Carlos se movió. Fue como un relámpago. Se abrió paso entre la multitud con una fluidez que desafiaba las leyes de la física, esquivando gente como si fueran conos de entrenamiento. En una fracción de segundo, alcanzó al tipo, le sujetó el brazo con una llave de torsión que lo hizo gritar y le arrebató el celular. «Devuelve el teléfono», ordenó Carlos, su voz convertida en un témpano de hielo. El hombre intentó resistirse, pero Carlos aplicó presión en un punto nervioso y el acosador se derrumbó, entregando el celular. La gente en el bus aplaudió mientras llamaban a la policía. Yo estaba paralizada. Ese no era el Carlos callado y amable que yo conocía. «¿Cómo hiciste eso?» «Parecía que lo hubieras hecho 1000 veces», le pregunté cuando llegamos a casa. Él sonrió débilmente. «Cosas que aprendes en el servicio. El cuerpo reacciona solo». Una semilla de duda comenzó a germinar en mi mente. 2 semanas después, la duda se convirtió en asombro. Estábamos en una peña en Barranco, disfrutando de la música y el ambiente. De repente, un grupo de 3 jóvenes visiblemente borrachos, de esos que se creen dueños del mundo, empezaron a molestar a una de las camareras. «Oye, flaquita, ¿por qué no dejas esa bandeja y vienes a divertirte con nosotros?» Me enfurecí, lista para intervenir, pero Carlos se me adelantó. Se levantó y se interpuso entre ellos y la chica. «Disculpen, pero la señorita está trabajando. Nos gustaría disfrutar la noche en paz», dijo en un tono educado, pero firme. «¿Y tú quién te crees, serrano de porquería?» «¿Quieres problemas?», espetó uno de ellos, empujando a Carlos con fuerza en el hombro. Lo que pasó a continuación fue increíble. La mirada de Carlos cambió. Se endureció, volviéndose oscura y vacía. En un solo movimiento, tan rápido que apenas fue perceptible,
agarró la muñeca del agresor. El tipo cayó de rodillas, con el rostro contraído por un dolor insoportable. Sus dos amigos retrocedieron, aterrorizados. Les repito por última vez, dijo Carlos, su voz ahora cargada de una amenaza implícita, queremos disfrutar la noche en paz. Los tres se largaron sin decir una palabra más. La gente alrededor murmuraba, ¿viste eso? ¿Quién es ese pata? Yo pensaba lo mismo. Carlos, ¿quién diablos eres en realidad?, le pregunté, mi voz un susurro. Solo cosas que te enseñan en el cuartel, amor, respondió, pero ya no le creía del todo. La verdadera revelación, el golpe que desarmó todas mis teorías, llegó la semana siguiente. Oye, me contaste que eres buena disparando. ¿Qué te parece si vamos a un polígono? Me gustaría aprender, me propuso. Sonreí con arrogancia. Por fin, un terreno en el que yo era la experta. Prepárate para perder, mi amor, le dije. Fuimos a un polígono de tiro en Surco, sintiéndome completamente segura de mi habilidad. Mi primera ronda fue excelente, 8 de 10 disparos en el centro de la diana. A ver si puedes superar eso, lo reté. Entonces fue el turno de Carlos. Se paró frente al objetivo, adoptó una postura perfecta, su respiración se ralentizó. Y disparó. 10 veces. Cuando la diana regresó, no podía creer lo que veía. Los 10 agujeros estaban agrupados en un círculo no más grande que una moneda de un sol, justo en el centro. Era una agrupación imposible para un aficionado. El instructor del polígono, un hombre mayor con aspecto desmilitar, se acercó y miró la diana con los ojos abiertos como platos. Hermano, con todo respeto, ¿usted sirvió en las fuerzas especiales? ¿En la FOES, quizás? Fue entonces cuando la verdad me golpeó. Vi a Carlos asentir levemente. Estuve un tiempo ahí, admitió en voz baja. La palabra resonó en mi cabeza, fuerzas especiales. De repente, todo cobró sentido. La disciplina, el orden, su velocidad en el metropolitano, la forma en que neutralizó al agresor en Barranco. Todo encajaba. ¿Estuviste en la FOES de la Marina?, le pregunté esa noche, atónita. Sí. Fueron 2 años de servicio. Por eso estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, respondió con una sonrisa tímida, esa sonrisa que ocultaba a un guerrero de élite. Mi esposo, el hombre callado y humilde, era un comando. Desde ese día, lo vi con otros ojos. Su rutina matutina ya no era la de un hombre ordenado, era la disciplina de un soldado. Su calma en situaciones de estrés no era pasividad, era control absoluto. Un día, en el mercado de Surquillo, un niño se perdió y empezó a llorar. Carlos actuó al instante. Se acercó, lo calmó con una voz tranquilizadora y coordinó con los guardias de seguridad para encontrar a sus padres, todo con una eficiencia pasmosa. Vi la verdadera esencia de su carácter, un hombre fuerte pero gentil, letalmente capaz pero increíblemente humilde. Pero a pesar de mi felicidad, una sombra persistía, mis padres. No había tenido contacto con ellos en casi un año. Me dolía que se estuvieran perdiendo al hombre maravilloso que era Carlos, todo por sus estúpidos prejuicios. Algún día verán quién eres realmente, le decía. Eso espero. Me gustaría contar con su bendición, respondía él. Y entonces, cuando menos lo esperaba, el teléfono sonó. Era mi padre. Luciana, necesito que vengas a ayudarnos, dijo. Su voz, normalmente fuerte y autoritaria, sonaba tensa y preocupada. ¿Qué pasa, papá? Me contó que una ola de robos estaba azotando su vecindario y que, en las últimas noches, un desconocido había estado merodeando su casa. Los vecinos lo han visto. Llama la atención. Ven, por favor. Pero ven sola, ¿entiendes? Sola. La orden fue tajante. Mi padre, el hombre que me había echado de casa, ahora me pedía ayuda, pero seguía rechazando a mi esposo. Colgué y le conté a Carlos. Su rostro se ensombreció. Tu papá todavía no quiere verme, ¿verdad? Asentí, sintiéndome culpable. Lo siento mucho. Pero Carlos negó con la cabeza. No te preocupes por eso. Pero no vas a ir sola. Es peligroso. Pero él no quiere verte. Somos familia, Luciana. Y en una situación así, no puedo dejar que vayas sola. Iremos juntos. Y así, un año después de mi partida,
Abordé un avión de regreso a Los Ángeles, con el corazón en un puño, preguntándome qué encontraría al llegar y cómo terminaría esta historia. Durante el vuelo, noté que Carlos estaba diferente. Más alerta, más concentrado, como si estuviera trazando un plan de batalla en su mente. En ese momento, no sabía que este viaje estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. El aire de Los Ángeles me golpeó con una familiaridad nostálgica en el aeropuerto, pero mi corazón estaba inquieto. Como había prometido, Carlos estaba a mi lado. ¿De verdad vamos a ir juntos?, le pregunté por última vez. No te voy a dejar sola en una situación así, jamás, respondió, y su firmeza me dio la confianza que necesitaba. Cuando el taxi nos dejó frente a la casa de mis padres, los vi esperando en la puerta. Había pasado un año, y se veían cansados, especialmente mi padre. Su rostro se endureció al ver a Carlos a mi lado. Luciana, te dije que viniera sola. Lo siento, papá. La situación parecía peligrosa, así que vinimos juntos, respondió Carlos, inclinando la cabeza con respeto. Mi padre solo bufó un entren mientras mi madre nos guiaba adentro en un silencio incómodo. La atmósfera en la sala era gélida. Mi padre nos explicó la situación. 5 robos en el vecindario en el último mes. Pero lo más alarmante era que, durante las últimas 3 noches, un hombre había sido visto merodeando la casa, observándola. Llamamos a la policía, pero no tienen pruebas, solo aumentaron las patrullas. Anoche escuchamos ruidos en el jardín trasero, dijo mi madre, con el rostro pálido de miedo. Carlos escuchaba atentamente, su rostro una máscara de concentración. ¿Saben por dónde podría intentar entrar? ¿Algún punto débil?, preguntó con su voz tranquila. Mi padre lo miró con sorpresa antes de responder. La puerta trasera es la más vulnerable. La cerca es baja y la iluminación de la calle es pésima en esa zona. ¿Y el sistema de seguridad? Solo cerraduras básicas en puertas y ventanas. Carlos asintió lentamente, procesando la información. Mi padre lo observaba con una extraña mezcla de irritación y curiosidad. La cena fue un suplicio. Mis padres me hacían preguntas a mí, ignorando deliberadamente a Carlos. ¿Cómo es la vida en Perú? Bien, me estoy adaptando. ¿La comida pica mucho? Al principio sí, pero ahora me encanta. Me dolía ver cómo lo dejaban de lado, pero Carlos se mantuvo sereno, comiendo en silencio. Cuando terminamos, para sorpresa de todos, se ofreció a lavar los platos. No hace falta, eres un invitado, dijo mi madre, desconcertada. No soy un invitado, soy familia. Quiero ayudar, respondió él con naturalidad. Mientras lo veía lavar los platos, noté que la expresión de mi madre se suavizaba un poco. Esa noche, mi padre nos asignó la habitación de huéspedes. Espero que entiendan, dijo, dejando la frase en el aire. Comprendo perfectamente, respondió Carlos, tranquilo. A las 10 de la noche, me llamó a la habitación. Luciana, tenemos que estar alerta esta noche, me susurró. ¿Por qué? ¿Sientes algo? No sé, es una sensación. Di una vuelta por la casa. Sentí como si alguien nos estuviera observando desde afuera, estudiando las entradas. El miedo me recorrió la espalda. ¿Qué hacemos? Yo vigilaré. Si pasa algo, me encargaré. Tú descansa. No es peligroso. He pasado por cosas peores, dijo, y en sus ojos vi al soldado, no al estudiante. Eran las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Yo no podía dormir, la ansiedad me consumía. De repente, un sonido seco vino del jardín trasero. Una rama rompiéndose. Luego, el crujido de pisadas. Mi corazón se disparó. Salí al pasillo y vi a Carlos salir de su habitación, haciéndome una seña para que guardara silencio. Su rostro era pura concentración. Hay alguien en la puerta trasera, susurró. En ese momento, la puerta del cuarto de mis padres se abrió. Mi padre salió, sosteniendo su pistola reglamentaria, la calma de 30 años de experiencia reflejada en su rostro. Luciana, ¿qué fue ese ruido? Papá, parece que hay un intruso en la puerta trasera, reportó Carlos con voz baja y precisa. Lo confirmé desde la ventana, está intentando saltar la cerca. Justo entonces, un sonido metálico llegó desde la cocina. Alguien estaba forzando la cerradura. La tensión era palpable. ¿Qué hacemos?, preguntó mi padre,
mirando a Carlos por primera vez como un igual. Lleve a la señora y a Luciana a un lugar seguro. Nosotros nos encargamos, dijo Carlos. Su voz ya no era la de un yerno, era la voz de un comandante. Tú eres un civil, replicó mi padre. Tengo experiencia, zanjó Carlos. Mi madre salió de la habitación, asustada. Mamá, Luciana, a la habitación del fondo, ahora, ordenó Carlos, su tono educado pero innegociable. Un fuerte golpe en la puerta trasera interrumpió la discusión. Estaban a punto de entrar. Señor, cubra el frente. Yo iré por detrás, dijo Carlos. Es peligroso que vaya solo. Está bien. Ya hice un reconocimiento. Deme una señal si algo cambia. Carlos analizaba la situación con una velocidad y claridad que dejó a mi padre sin palabras. En ese instante, la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. Carlos se movió. Fue una explosión de velocidad silenciosa. Se deslizó hacia la puerta trasera como una sombra. En segundos, escuchamos un estruendo, el sonido de cuerpos chocando, un grito ahogado y luego silencio. Está neutralizado. Llamen a la policía, se escuchó la voz calmada de Carlos desde la cocina. Corrimos a ver. Un hombre vestido de negro yacía boca abajo en el suelo. Carlos lo inmovilizaba con una rodilla en la espalda, aplicando una llave de sumisión. Carlos, ¿estás bien?, grité, asustada. Él me miró y sonrió levemente. Tranquila, amor. No me pasó nada. Mis padres estaban petrificados. Mi padre, el veterano capitán de policía, tenía la boca abierta, incapaz de articular palabra. Intentó entrar por aquí. Dejó esta mochila con herramientas, dijo Carlos, señalando una bolsa en el suelo. Como lo hiciste tan rápido, tartamudeó mi padre. Usé lo que aprendí en el servicio, respondió Carlos. 10 minutos después, 2 patrullas del LAP llegaron. Mientras Carlos explicaba a los oficiales la ruta de entrada del ladrón, el proceso de captura y la evidencia encontrada, yo veía la incredulidad en sus rostros. Su técnica fue impecable, señor. ¿Es usted un profesional? Fue una neutralización muy limpia, comentó uno de los policías, admirado. Hice mi servicio militar en Perú, respondió Carlos humildemente. Mi padre lo miraba fijamente, como si lo viera por primera vez. Cuando los policías se fueron y la calma regresó, me miró y preguntó con voz ronca, Luciana, ¿quién es él en realidad? Te lo dije, papá. Estuvo en las fuerzas especiales, respondí. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Mi madre se llevó una mano a la boca. Miraron a Carlos, al hombre menudo y callado que tenían delante, y por fin, empezaron a entender. El prejuicio en sus ojos se desvaneció, reemplazado por un profundo y abrumador asombro. La noche del asalto marcó un antes y un después. Al amanecer, después de que la adrenalina se disipara, mi padre se acercó a Carlos. Gracias, dijo, su voz ronca y cargada de una emoción que rara vez mostraba. Si no hubiera sido por ti. No tiene que agradecer. Somos familia, respondió Carlos con su habitual sencillez. Mi madre, cuyo recelo se había transformado en gratitud, preparó un desayuno especial. La atmósfera era completamente diferente a la del día anterior. Debes estar agotado. Gracias por protegernos anoche. La calidez en su voz era genuina. Mientras comíamos, por primera vez, le preguntaron a Carlos sobre su vida, sobre su trabajo, sobre cómo me cuidaba en Perú. Les conté todo, cómo Carlos me enseñaba español cada noche, cómo me presentaba a sus amigos, cómo me llevaba a probar los mejores platos de la gastronomía peruana para que me sintiera en casa. Al principio fue difícil por el idioma y la cultura, pero él hizo que todo fuera fácil, expliqué. Mi madre escuchaba, fascinada. Luciana ahora come más ají que yo, bromeó Carlos, y por primera vez, escuché a mis padres reír con él. Al mediodía, ocurrió algo sorprendente. Mi padre invitó a Carlos a su antigua comisaría. Quiero que conozcas el lugar donde trabajé toda mi vida, le dijo. Al llegar, mi padre lo presentó a sus excolegas con un orgullo que me conmovió hasta las lágrimas. Este es mi yerno, Carlos. Es de Perú. Anoche, un ladrón entró en mi casa y él lo neutralizó como un verdadero profesional. Resulta que el muchacho sirvió en las fuerzas especiales de su país. Los policías, hombres duros y curtidos, miraron a Carlos con un respeto inmediato.
Wow, un FOES. Con razón lo manejaste tan bien. Un honor conocerte. En ese momento, mientras mi padre presumía de las hazañas de Carlos, contando las historias que yo le había relatado sobre el Metropolitano y el bar en Barranco, me di cuenta de que el muro entre ellos se había derrumbado para siempre. Tener a un hombre como él cuidando de mi hija me deja tranquilo, dijo mi padre, y sentí que una carga de años se levantaba de mis hombros. Esa tarde, mi madre le pidió a Carlos que le enseñara a preparar ceviche. Juntos en la cocina, riendo y compartiendo secretos culinarios, parecían suegra y yerno de toda la vida. La conversación fluyó, hablando de las costumbres peruanas, de la importancia de la familia. En Perú, la familia es lo más importante. Cuidar de nuestros padres es una obligación y un honor, explicó Carlos. ¿Cuidarás bien de Luciana?, preguntó mi madre, con los ojos húmedos. Luciana es la persona más importante de mi vida. La cuidaré siempre, respondió Carlos, y la sinceridad en su voz la conmovió profundamente. Esa noche, presencié la conversación que lo cambió todo. Mi padre y Carlos estaban sentados en la sala, bebiendo un whisky. Tengo que pedirte perdón, dijo mi padre, mirándolo a los ojos. Te juzgué por tu apariencia. No vi más allá de mi prejuicio. Es la preocupación de un padre, supongo amo demasiado a mi hija. Lo entiendo, señor. Ella es lo más valioso que tengo en mi vida también, respondió Carlos. Entonces, mi padre extendió la mano y le estrechó con fuerza. Gracias por cuidar de ella. Y bienvenido a la familia, hijo. Desde la cocina, vi la escena y no pude contener las lágrimas. El último día, antes de ir al aeropuerto, mis padres nos dieron regalos. Mi padre le dio a Carlos su insignia de capitán retirada. Protegiste a mi familia. Mereces esto. Mi madre nos dio un álbum de fotos familiares y una caja de galletas caseras. Cuida bien de mi niña, por favor. En el aeropuerto, la despedida fue cálida, llena de abrazos y promesas. Confío en que protegerás a mi hija, le dijo mi padre a Carlos, esta vez con total convicción. Gracias por todo, le dijo mi madre, abrazándolo. Tus padres ya te aceptan, le susurré a Carlos. Estoy muy feliz. Ahora somos una familia de verdad, me respondió. En el avión de regreso a Lima, reflexioné sobre el torbellino de eventos. Había conocido a Carlos pensando que era un hombre tranquilo y bueno, pero descubrí que detrás de esa calma se escondía un guerrero formidable. Su rapidez en el Metropolitano, su serenidad en Barranco, su precisión en el polígono de tiro y su profesionalismo letal al defender a mis padres, todo era parte de él. Pero lo más impresionante no era su habilidad para el combate, sino su corazón. A pesar del rechazo de mis padres, viajó miles de kilómetros para protegerme y, después de todo, los trató con respeto y cariño. Carlos me enseñó que la verdadera fuerza no reside en los músculos o las armas, sino en un corazón noble y un inquebrantable sentido del deber. Ahora, mis padres aceptan a Carlos por completo. Hablamos por videollamada todas las semanas, y ya están planeando su primer viaje a Perú para el próximo año. Mi vida en Lima es feliz, plena, y tengo la certeza de que me casé con el hombre más extraordinario del mundo. Y todo comenzó con un prejuicio, con la idea de que un hombre pequeño y moreno no podía ser fuerte.